Nunca pensé que me atrevería a contar algo como esto, pero a veces los secretos pesan tanto que se convierten en cadenas que no te dejan respirar. Mi hijo tiene un mejor amigo, alguien que prácticamente se crió con él, que entraba y salía de mi casa como si fuera otro hijo. Yo lo vi crecer, vi cómo su risa inocente se fue transformando en la voz grave de un hombre, y tal vez ahí comenzó todo. La primera vez que lo noté fue una tarde cualquiera, mientras él y mi hijo jugaban videojuegos en la sala. Yo pasé con una bandeja de jugos y, sin querer, me crucé con su mirada. No fue una mirada cualquiera, fue un destello que me recorrió entera, como si de repente me recordara que, aunque soy madre, también soy mujer. Ese día lo descarté como un simple malentendido, una ilusión mía. Pero después vinieron más momentos, pequeñas señales que se repetían y me hacían sentir viva de una manera peligrosa. Una broma que se alargaba demasiado, un roce accidental de su mano al alcanzarme un vaso, una mirada que se quedaba fija unos segundos más de lo normal. Yo sabía que estaba mal, que aquello no debía ni siquiera pensarse, pero, ¿cómo ignorar lo prohibido cuando cada fibra de tu cuerpo lo siente como un reto? La ocasión se presentó una noche en la que él vino a quedarse a dormir. Mi hijo ya estaba acostado, cansado después de horas de conversación y risas. El amigo se acomodaría en el sofá, como siempre, y yo pasé a darle una cobija. Fue ahí cuando todo cambió. Me agradeció con una voz suave, pero en sus ojos había algo distinto, una invitación muda, un atrevimiento disfrazado de silencio. Yo debía dar media vuelta y marcharme, pero mis pies no se movieron. Me quedé ahí, con la cobija en las manos, sintiendo como el aire se volvía pesado, como si la casa entera supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Mi respiración se aceleró. No dije nada, él tampoco. Solo nos mirábamos, como dos culpables atrapados en un juego que sabíamos que podía destruirlo todo. Y en ese instante me descubrí disfrutando de la adrenalina, del peligro, de ese cosquilleo en el estómago que me decía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no hay regreso. Me quedé de pie frente a él, con la cobija aún en mis manos, fingiendo que buscaba un lugar donde dejarla, cuando en realidad lo que hacía era ganar tiempo. Sentía como mi propio corazón golpeaba fuerte, como si quisiera delatarme. Él me observaba en silencio, con esa calma inquietante que tienen los jóvenes cuando se sienten seguros de sí mismos. No era ya el niño que conocí, en su mirada había algo desafiante, un atrevimiento que parecía decirme, ¿y si te atreves? Me senté en el borde del sofá con la excusa de acomodar la cobija, pero lo cierto es que necesitaba estar más cerca. El calor de su cuerpo me envolvía, y aunque ninguno pronunciaba palabra, el ambiente estaba cargado de un mensaje claro que ambos entendíamos sin necesidad de hablar. Mi mente gritaba que me levantara, que subiera a mi habitación y cerrara la puerta, pero mi cuerpo temblaba de curiosidad, de deseo reprimido, de esa atracción peligrosa que crece presosamente porque no debería existir. Él sonrió apenas, como si hubiera leído todos mis pensamientos. Esa sonrisa me desarmó por completo. Fue entonces cuando me atreví a hacer algo que, hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar. Pasé mi mano por la cobija, rozando suavemente su brazo, fingiendo que solo estaba acomodándola mejor. Él no se movió, al contrario, se inclinó un poco hacia mí, y ese simple gesto fue suficiente para encender en mí una chispa que no pude apagar. El silencio era abrumador, pero también excitante. El reloj de la sala marcaba los segundos y cada uno sonaba como un tambor en mis oídos. Todo parecía ir más despacio, como si el universo se hubiera detenido a observarnos. Yo sabía que esa noche podía cambiarlo todo, que lo que ocurriera ahí no tendría vuelta atrás. Y aún así, no me moví, no me alejé. Me quedé allí, atrapada entre la culpa y la fascinación, sintiendo que estaba a un paso de caer en el abismo, y deseando caer. No sé en qué momento dejé de pensar y simplemente me dejé llevar por lo que estaba sintiendo. Había pasado tanto tiempo reprimiendo mis propios deseos, ocultando la parte de mí que todavía anhelaba sentirse viva, que esa noche todo salió a la superficie de golpe. No era solo él, era lo que representaba, el atrevimiento, la locura, la tentación de lo imposible. Cuando me di cuenta, ya no estaba sentada en el borde del sofá, sino más cerca de él, tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la mía. Había una electricidad en el aire, una fuerza invisible que nos atraía como imanes. Nadie decía nada, pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Yo, la madre que debía mantener la cordura, y él, el amigo de mi hijo, mirándonos como dos cómplices en un crimen silencioso. Sentí el roce de su mano, suave, apenas un contacto que podría haberse confundido con un accidente, pero no lo era. No había nada de inocente en ese gesto,
y mi cuerpo lo supo de inmediato. Me estremecí, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, algo que me quemaba por dentro y que no podía seguir ignorando. Su mirada se volvió más intensa, y en ella vi reflejada la misma lucha que me consumía, el miedo a lo prohibido y la irresistible atracción de querer probarlo. Quise hablar, decir algo que rompiera ese silencio cargado de fuego, pero las palabras no salieron. Mis labios apenas se abrieron y lo único que escapó fue un suspiro, un sonido bajo que me traicionó. Fue suficiente para que él lo entendiera todo. Su sonrisa volvió, esa sonrisa descarada y peligrosa que me hizo perder el último rastro de control que aún me quedaba. En ese instante supe que había cruzado una línea. No había marcha atrás. Lo que empezaba a ocurrir en esa sala no era un error pasajero, era el inicio de algo mucho más grande, más intenso, y tan arriesgado que me helaba la sangre y me encendía el cuerpo al mismo tiempo. Y aún así, lo acepté. Lo deseé. Me rendí a ello. A esa altura ya no podía fingir. Todo mi cuerpo hablaba por mí, aunque mis labios permanecieran sellados. Me descubrí mirándolo de una manera distinta, como nunca antes me había atrevido, con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando algo prohibido comienza a convertirse en inevitable. Y él lo notó, vaya que lo notó. Se inclinó apenas hacia mí, como probando hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y yo, en lugar de apartarme, me quedé quieta, casi temblando, con la respiración contenida. Su cercanía me hacía perder la razón. El sofá, la penumbra de la sala, el silencio de la noche, todo se volvió cómplice de ese secreto que estaba a punto de nacer. De repente, sentí que mi piel se erizaba al mínimo contacto. Su mano se atrevió a quedarse donde antes solo rozaba, y mi reacción no fue de rechazo, sino de rendición. Cerré los ojos un segundo, como si así pudiera convencerme de que aquello no era real, de que era un simple sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero no, era real, tan real como el calor de su cuerpo junto al mío. Una parte de mí gritaba que debía detenerme, que aquello era una locura, un error que podría destruir la confianza de mi hijo para siempre. Pero la otra parte, esa parte escondida que pocas veces dejaba salir, celebraba la osadía. Sentía que por primera vez en mucho tiempo alguien me miraba no como la madre de alguien, sino como mujer. Y esa sensación me envolvía, me atrapaba, me hacía olvidar cualquier consecuencia. Lo miré directamente, sosteniendo esa mirada peligrosa, y entonces lo entendí, ya no había marcha atrás. Esa noche, el secreto que nos unía se convertiría en una cadena invisible, un pacto de silencio del que solo nosotros seríamos testigos. Y lo peor, o lo mejor, es que yo no quería detenerlo. El silencio de la sala se volvió insoportable, como si cada segundo fuera una eternidad. Yo sabía que, si alguien bajaba en ese momento, todo quedaría al descubierto, y quizá esa misma amenaza lo hacía aún más excitante, más irresistible. Había en nosotros una complicidad peligrosa que se sentía casi adictiva. Él fue quien dio el siguiente paso. No hizo falta una palabra, bastó con la forma en que me sostuvo la mirada, con la decisión que brillaba en sus ojos. Yo, en lugar de frenarlo, le respondí con un gesto tan sutil como revelador, un movimiento apenas perceptible, un sí escondido en el lenguaje del cuerpo. Y así, sin darnos cuenta, estábamos atrapados en una telaraña tejida por el deseo y el secreto. Lo que ocurrió después no necesita ser descrito con detalle, bastará con decir que esa noche el sofá dejó de ser solo un sofá. En ese espacio pequeño, bajo la penumbra cómplice, nació un secreto que cambiaría todo para siempre. Me descubrí a mí misma sintiendo cosas que creía olvidadas, volviendo a ser mujer más allá del rol de madre, explorando una parte de mí que jamás imaginé atreverme a mostrar. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio pesado, lleno de significado, con promesas y culpas mezcladas. Nos miramos como si hubiéramos cometido un crimen, y quizá así era. Pero en el fondo de mis pensamientos más oscuros, una certeza me quemaba, no sería la última vez. Porque cuando se abre la puerta de lo prohibido, es casi imposible cerrarla de nuevo. Y yo, esa noche, la abrí de par en par.